Gracias por estar aquí. El tema que os voy a presentar es la paz y la quietud verdadera se percibe desde el interior. Un tema a mí me parece excelente porque de alguna manera confirma realmente los primeros pasos de las disciplinas teosóficas que debemos de emprender si queremos ir lejos. Si queremos alcanzar cotas de espiritualidad profundas, hemos de empezar por las cosas pequeñas, esa paz, esta quietud, esta serenidad que se necesita en todo momento para percibir realidades ocultas, pero que están en nuestro interior, tan cerca como nuestra propia piel, y no logramos percibir la realidad que moramos y encerramos dentro de nosotros mismos. Antes de abordar el tema de esta conferencia, permitidme una pequeña introducción. Para obtener la máxima cosecha espiritual de los elevados pensamientos, deberíamos apreciar la indispensable condición de la mente y del corazón, que verdaderamente es rara en cualquier siglo. Pero, no obstante, Plotino nos legó por escrito una de las mejores informaciones sobre este logro, y él nos dice con sus palabras: el principio intelectual es una actividad de concentración sobre uno mismo, pero el alma tiene la doble fase, una interior concentrada sobre el principio intelectual, la otra fuera de ella, enfrentándose con lo externo. Mediante una conserva la semejanza con su origen, mediante la otra incluso con su desemejanza. Llega a la semejanza en esta esfera también en la virtud de la acción. Y la producción en su acción aún contempla, y su producción produce formas, por así decirlo, intelecciones separadas, con el resultado de que todas sus creaciones son representaciones de la intelección divina y del intelecto divino, moldeadas sobre el arquetipo del que todas ellas son emanaciones e imágenes cuanto más próximas, más verdaderas, preservando precisamente las últimas algunas débil semejanza con su original. Es el fin de las palabras de Plotino. La mente del teósofo sabio, vosotros, aquietada, vuelta hacia adentro y receptiva, refleja perfectamente las facultades de la mente divina, que se desarrollan temporalmente como todo lo que es verdadero o real en nuestro propio mundo. Cuando existen condiciones apropiadas, dicho teósofo puede descubrir que él mismo es usado para anunciar externamente lo que de un modo indivisible está pensándose en unidad y externamente en armonía. La ideación de la mente divina o superior sigue siendo indivisible e integral, pero su representación en el plano externo se ajusta a las leyes de la temporalidad y del lenguaje contemporáneo, aunque no ha de igualarse con la indiferencia, inteligencia de la viva consciencia universal. En verdad, es un reflejo exacto de ella en términos más accesibles para nuestras mentes espiritualmente más jóvenes. Una sabiduría en funcionamiento que no puede ser sondeada se gira oscuramente asequible para nosotros, pero algo de su plan maestro llega a ser accesible para guiar nuestras aspiraciones diarias. Después de esta ligera introducción, vamos a investigar juntos en el tema sobre el desapego, la paz y la quietud interna, con la mirada puesta
en lo más elevado de nosotros mismos. Queridos amigos, amigas, el yo superior permanece y es siempre el mismo y nunca cambia de manera alguna. Lo que nos impulsa a todos nosotros con toda seguridad es contactar con el yo superior, en medio de todas las vicisitudes que podamos experimentar, para lograr el anhelo y cualidad en que pensamos como es la paz interior. Las almas jóvenes buscan la felicidad y las más ancianas la paz, la calma y el equilibrio. La importancia de cultivar la cualidad de la calma es bien conocida, si no por todos, pues por casi todos los estudiantes de teosofía, puesto que se nos dice que el primer atributo a conquistar es la calma, por la sencilla razón de que la calma ayuda al estudiante a ser dueño de sí mismo. De lo contrario, está lleno de tensiones que provienen del ego personal, que impiden responder a los presentimientos intuitivos y a las ideas intuitivas. Con lo cual, es absolutamente esencial alcanzar este hábito interno sosegado y distendido. Estar en paz significa estar vacío de todos los deseos. Es un estado que el hombre corriente ridiculiza como si no fuera humano o desecha como si fuera imposible. Contrariamente, el buscador espiritual va más allá y entiende lo que significa estar sin deseos, pero solo hasta un cierto punto, puesto que algunos de nuestros deseos pueden estar ocultos de la conciencia. Solo el sabio está completamente libre de deseos, porque el vacío, así creado, es llenado completamente por el propio yo superior. Hay una serenidad materialista y una serenidad espiritual. La primera deriva de la posesión de dinero, propiedad, posición o afecto. La otra, la segunda, no deriva de posesiones externas, sino de adquisiciones internas. A la primera se la puede destruir de un solo golpe. La otra se recupera pronto. Ningún placer que sea breve, sensual y fugaz puede valer como para que reemplace a la ecuanimidad y la paz, ni aunque se lo multiplique 1000 veces en el curso de una vida. Para alcanzar el conocimiento de Brahman o Dios, a la mente se la debe mantener calma, tranquila, equilibrada, sin dejarse llevar por ningún apego a nada. Después que se estableció esto, solo entonces podemos empezar a indagar con alguna esperanza de éxito, teniendo presente que no podemos llegar a Brahman o Dios a menos que nuestra mente esté lo suficientemente equilibrada. Cuando el ego o yo personal no se lo siente más, entonces tampoco se sienten los problemas y agobios asociados con él. Este es el estado de calma interior que la teosofía procura despertar y desarrollar en cada uno de nosotros. Debemos de confiar en el futuro bajo el poder del yo superior, y la calma nos llegará si verdaderamente confiamos realmente en este poder superior.
Después de haber aprendido a practicar la quietud interior durante un periodo diario fijado por nosotros mismos, debemos poco a poco introducirla en nuestra actividad o actividades comunes y corrientes. La frase "con la paz en la mente" me sugiere que no sufriremos en un mundo que sufre, pero si he de ser sincero, no creo que ello sea posible. Como experiencia real, esta frase me sugiere que nuestros pensamientos están lo suficientemente controlados para permitirnos rechazar la perturbación y conservar la sensibilidad, puesto que la quietud sagrada que se halla detrás de dichos pensamientos se convierte en el punto central. No confundamos desapego interior con insensible indiferencia. No busquemos resultados imposibles. Una meta digna en cada uno de nosotros no puede estar despojada de sentimientos, y estos no pueden ser una meta glacial. Estar desapegado del mundo no es lo mismo que ser indiferente al mundo, algo que está suficientemente claro en nuestras enseñanzas teosóficas. En realidad, me estoy refiriendo a la cualidad de vairagya, palabra sánscrita que se traduce en indiferencia, desapego, desprendimiento, carencia de deseos, desapasionamiento y renuncia. La verdadera vairagya, o carencia de deseos, no conduce a la externa frialdad o indiferencia. Da a cada acontecimiento el justo valor en la existencia temporal de las cosas. De manera que se cree que se desarrollan a través de la atracción y repulsión de las cosas y objetos, y a no volverse artificialmente indiferentes, ya que aún ansian o ansiamos el poder de poseer y el poder de rechazar. Vairagya nace de viveka. Vairagya, indiferencia, viveka, discernimiento. Esa excelente habilidad para distinguir lo real de lo transitorio. En una puesta de sol aparece un estallido final de brillo y luz antes de que el cielo desaparezca en la noche. Así también, cuando luchamos por superar los deseos que no son útiles en la vida espiritual, puede haber una intensificación final de este proceso, antes de que nuestros muchos deseos terrenales se desvanezcan realmente. Para avanzar un paso más en esto es lo que tenemos que aprender mediante la práctica personal, y no de libro alguno, pero manteniendo en un bello equilibrio la receptividad de nuestro centro sagrado, el corazón, así como la eficiencia para atender las necesidades y demandas del mundo al estar en él, pero sin ser de él. Esta es la unión de la bulliciosa realidad con la tranquilidad central. En la contemplación más profunda del Nirvikalma Samadhi, es decir, el Samadhi inconsciente en el cual la mente y el aliento vital se hallan en un estado de absoluta inmovilidad, como una llama resguardada del aire. Aunque se trata
de un estado temporal es seguido por el regreso al mundo, por lo que la búsqueda no concluye. El paso o etapa siguiente es la introducción en la vida cotidiana, carente de ego y calma satisfactoria. Verdaderamente no es que se carezca de simpatías o antipatías, pues todavía se es suficiente humano para tenerlas. Además, se sabe que son secundarias para una visión verdadera y justa, sin perturbar en absoluto la calma interior. Tras esa breve hora de paz, llegan los largos meses de tormenta. Entonces, la pureza se confronta con la oposición y su luz con la oscuridad del mundo. A través de los variados episodios de la experiencia, el estudiante deberá volver a luchar por la paz y la pureza, que contempló en la visión y sintió en la meditación. Claro que es verdad que el estudiante aspirante al sendero las encontró entonces, pero todavía eran solo latentes y también sin desarrollar. Por lo tanto, el estudiante verdaderamente serio no solo pasa a ser un espectador de los demás, sino también de sí mismo. Si raras veces se ve el resultado de ese desapego, no creo equivocarme demasiado si digo que sinceramente son raras las veces que lo buscamos. Tratemos pues de cumplir nuestros nuevos deberes con calma y serenidad interna y eficiencia externa, pero sea lo que fuera que estemos haciendo, procuremos conservar siempre en el fondo nuestra conciencia el recuerdo del yo superior, ya que será para cada uno de nosotros una fuerza protectora. Digamos que podemos encontrar al yo superior, aunque nos hallemos atrapados en el trabajo de ganarnos la vida, pero la participación de las actividades y goces del mundo debe de ser limitada. No serán las voces de los demás, sino nuestra propia voz la que nos dirá cómo actuar por el mundo. En el primer plano de nuestro pensamiento nos ocupamos de los asuntos concretos de un modo práctico. En el segundo plano debemos recordar que estos solo son manifestaciones transitorias de un elemento que está más allá de toda transitoriedad y que es nuestro yo más profundo, que nos proporciona la concentración y el conocimiento de la verdad en mayúsculas y la posibilidad de alcanzar esa armonía que andamos buscando durante toda nuestra existencia. Volver instantáneamente a nuestra mente hacia la divinidad en nuestro interior, cuando estamos en presencia de personas discordantes, es silenciar los pensamientos desagradables y desterrar los sentimientos nocivos. Este frecuente volverse hacia adentro no solo es necesario para el crecimiento espiritual, sino también para la autoprotección de todo aquello que puede llegar a suceder si no hay una perfecta calma interior. Todas las cosas y personas que nos rodean
ejercen una profunda influencia sobre nuestras mentes. Y este es el mejor medio para liberarse de este flujo incesante de sugestiones. No nos inquietemos sobre cómo precavernos para el futuro, si nos hallamos en sincero estado de entrega al yo superior. Pero si no lo estamos, entonces realmente vamos a necesitar aquietarnos. El primero confía en un poder superior, el segundo en un poder inferior. Si confiamos en el yo superior y depositamos toda nuestra confianza en él, éste nunca nos abandonará y podremos avanzar con toda seguridad. El yo superior es realmente el Padre que nos da el pan nuestro de cada día. Al principio, los humanos pensamos que esto o aquello nos dará la felicidad. Sin embargo, los afortunados, que son pocos, saben que durante la meditación la mente alcanza la cima de su dicha cuando más vacía está. Después de todo, la alegría y el dolor son solo estados mentales. Quien controla su mente manteniéndola imperturbable, serena, no permitirá entrar lo que proviene del ego inferior, lo que proviene de lo personal. Podríamos aprender a renunciar a la felicidad momentánea si comprendiéramos que la mayoría de nuestras aflicciones están constituidas por estados mentales y por el falso ego que se conduele de sí mismo. Podemos desapegarnos sin deshumanizarnos. Podemos vivir internamente aparte del resto del mundo, sin disminuir nuestra buena voluntad y los buenos sentimientos para con los demás. Las actividades de la existencia humana deben continuar. No es necesario renunciar a ellas, aunque sí pueden ser modificadas o alteradas en ciertos sentidos, cuando lo que los dirige es precisamente la intuición. No es necesario renunciar a nuestros intereses comerciales, profesionales, familiares y sociales. Tampoco es necesario que abandonemos nuestras aficiones o creaciones artísticas. Nuestra vida intelectual y cultural debe mantenerse. Solo se nos exige que ninguna de estas cosas sean algo autosuficientemente, que exista un desinterés total del todo de la finalidad última y superior que está detrás de toda reencarnación. Donde otros quedan atrapados en el torbellino y se gastan sus energías y sus años amontonando bienes terrenales o agotando los goces terrenos, diciendo a sus instintos: hasta aquí, no más allá. Ya no existe restringido gozo de este mundo con bastante tiempo y pensamiento y fuerza para el estudio de los grandes evangelios y para la práctica de entrar en el silencio. Hemos y debemos estar preparados para abandonarlas en un santiamén si es necesario.
No son las cosas las que nos atan, ni el matrimonio, ni la riqueza, ni el hogar, sino nuestro deseo vehemente de matrimonio, de riqueza u hogar. ¿Y qué es finalmente ese deseo vehemente, sino una línea de pensamientos y una serie de imágenes mentales? El estudiante que se toma en serio la enseñanza y disciplina de la teosofía mediante Vairagya, indiferencia a todo deseo, se libera de toda experiencia con el ego personal. El desapego le ahorra involucrarse emocionalmente con el medio que lo rodea. No podremos alcanzar jamás la felicidad completa que buscamos como objetivo de nuestras vidas sobre la tierra, porque en su mayor parte se basa de cosas y personas en lo que está fuera del buscador y en el que es perecedero. La felicidad que andamos buscando la podemos alcanzar, ya que no es de esta índole, aunque la podemos incluir. En su mayor parte se basa en pensamientos, en sentimientos, en lo que ya está dentro del buscador. Todos vosotros sois buscadores de la verdad. Solo la verdad os liberará. Y lo que es real es permanente. Debemos mantener la paciencia y la serenidad imperturbables, sea lo que emprendamos, y sea tarde o temprano, podemos hacerlo. En realidad, no podemos depender de estas cosas externas. Debemos de depender de la realización interna de la verdad. Así que haremos todo lo que es humanamente posible para lograr el buen éxito. Una vez hecho esto, dejemos los resultados en manos del yo superior. Y sean cuales sean los resultados favorables o no, los aceptaremos y conservaremos la paz en nuestra propia mente. Aunque tengamos ciertas dudas sobre un resultado favorable, deberemos resignarnos a la situación, ya que esta es la voluntad del Dios superior. Y practicamos la paciente resignación ante la voluntad divina. De esta manera no habrá frustración y conservaremos incólume nuestra paz interior. Recordemos que no estamos solos. Nos hallamos bajo la protección divina, pues somos estudiantes, todos entregados al yo superior. Por lo tanto, dejemos de preocuparnos del asunto, sea el que sea, depositando el problema en manos del Dios superior. Nos negamos a aceptar la depresión y la ansiedad. Estas pertenecen al ego inferior, al cual, como os he dicho en el principio, renunciamos. El destino provoca dificultades de las que a menudo nos es posible escapar. Deben de aguantarse y las aceptamos de un modo u otro. Podemos ajustar nuestros pensamientos para aprender bien las lecciones de la experiencia, o podemos abandonarlos, pues no necesitamos soportar el peso de la ansiedad.
Recordemos el relato del hombre en el vagón del tren. Él llevaba su baúl sobre sus hombros, en lugar de bajarlo y dejar que el tren lo llevase. Por lo tanto, descargamos el baúl de los problemas y dejemos que el yo superior los lleve, que de hecho ya lo hace de vida en vida. Cuando os vayáis de este mundo, no os lleváis los problemas, dejáis de existir como persona. Quien se lleva los problemas es verdaderamente quien ahora está con vosotros, el yo divino, el yo superior. Es el responsable de todo cuanto hacéis y haréis con vuestra mente, vuestros pensamientos y vuestros apegos. El yo superior es quien conduce el coche. Este cuerpo que tenéis es el coche. Y alguien debe de conducirlo, y el único que existe como conductor del coche es el yo superior. Suya es la responsabilidad, porque realmente no puede dirigir el coche, porque este es contrario a las enseñanzas que él propugna. Nadie más podrá darnos la felicidad si no la poseemos nosotros mismos. El romántico deseo de buscar en un segundo individuo lo que ninguno de los dos tiene, no obtendremos una positiva consumación. El placer es una satisfacción que deriva de las cosas y personas que están fuera de nosotros. Debido a que nuestros placeres los obtenemos a través de los 5 sentidos. No son más excitantes, más vividos que los autoinducidos y difusos pensamientos y sentimientos que nos dan la verdadera satisfacción. El placer es del cuerpo, mientras que algo enteramente inmaterial e impalpable es la fuente de nuestra felicidad. Esto no equivale a decir que todos los placeres hayan de ser rechazados ascéticamente, sino que mientras dependamos sin remedio de ellos a través de un objeto o una persona, así que solo dependemos de nosotros mismos en lo que atañe a la felicidad. Desde el momento en que empezamos a mirar menos nuestras mutables posesiones externas y más nuestras controlables posesiones internas, empezamos a tener la posibilidad de una felicidad auténtica y real. Cuando esta verdad surge de la inteligencia, es cuando aprendemos a conservar las reservas finales ocultas de nuestro corazón. Entonces, sea lo que sea que suceda, cualquiera que sea el rumbo de la suerte, nada ni nadie podrá quitarnos esta auténtica felicidad real. Mientras podamos llevar el conocimiento de la verdad en la cabeza y la paz de Dios en el corazón, podremos llevar con nosotros óptimamente todas las posesiones a donde quiera que vayamos. Al no haber alojado las posesiones de cosas materiales o de afectos humanos en el corazón y manteniéndolas fuera donde pertenecen, nos mantendremos serenos e inconmovidos cuando el capricho de la suerte las destruya.
quiero decir que habremos aprendido a conservar dentro de nuestro propio corazón solo posesiones inalienables tales como la sabiduría y la virtud, solo que nos vuelve serenamente independientes de los giros de la suerte. Quien depende de los elementos externos juega los dados con su felicidad. Quien depende de su propio yo superior alcanza infaliblemente la serenidad y la felicidad. La tristeza no le cae bien al sabio o maestro. Esta frase es el recordatorio de un antiguo texto confuciano. Él es un hombre internamente libre de dolor y preocupación. Se nos dice que es como el sol al mediodía que ilumina y nos alegra a todos. Esto no se da a todos los humanos, solo a aquel cuya voluntad lo dirige lo grande. Este es capaz de hacerlo, porque el atributo de lo grande es el júbilo. Permitid que lance mi atrevida opinión sobre el tema. No se trata de que los años pasen sin que les prestemos atención, ni de que el verdadero estudiante aferrado a la autotransformación fallezca ante los sentimientos humanos, sino que en el centro de nuestro propio ser, al que posiblemente en estos preciosos momentos tenemos acceso ahora, existe una calma total, una completa y elevada indiferencia a las agitaciones que nos obliga a tratarlas con serena dignidad. La afirmación de Gautama sobre la vida, el sufrimiento, puede parangonarse con la afirmación de Sócrates de que la vida es terrible. Pero tanto el sabio hindú como el griego solo se referían a la vida del ego inferior, con el fin de completarnos y realizarnos. Queremos y debemos elevarnos, queramos o no, hacia el yo superior. Pero con el ego personal puesto en su sitio, disminuido y quebrantado. Hay un silencio que nace de la ignorancia y hay otro que nace del conocimiento místico y teosófico. La interpretación acertada llega solamente a través de la facultad intuitiva y no a través del intelecto. Esta quietud no es la parte divina en el ser humano. La quietud es una intelección, una percepción cósmica de la mente y una experiencia del ser. Por lo tanto, todo movimiento y toda vibración se detiene. No es fácil traducir este silencio sagrado en un significado comprensible y describir un contenido en el que no hay formas. A medida que nuestro centro, cuando hablo de centro hablo de conciencia, a medida que nuestro centro de conciencia se desplace hacia una más profunda hondura en el ser, la paz de la mente se vuelve una compañera cada vez más cercana y constante. Esto influye sobre el modo en el que manejamos nuestra participación
en las actividades del mundo. La impaciencia y la estupidez retroceden. La ira frente a la malignidad se disciplina. El desánimo ante la adversidad se controla. Y la tensión bajo presiones se distiende. El caso es que la verdad, siempre en mayúsculas, yace oculta en el silencio. Al revelarla, la falsedad intentará entrar a hurtadillas, marchitando la auténtica y dorada imagen que hoy tenemos sobre la verdad. Ramana Maharshi en una ocasión dijo que no es necesaria la comunicación de la palabra o del escrito cuando puede hacerse de corazón a corazón. Eso se lo dijo a un antiguo y verdadero amigo de Paul Brunton que estaba en el ashram de Ramana Maharshi, y le dijo a Ramana Maharshi: Señor, ¿qué puedo decirle de usted al señor Paul Brunton? No hace falta decirle nada, todo se dice de corazón a corazón. Con lo cual dio a conocer al mundo entero que había una estrechísima conexión de corazón a corazón con Paul Brunton. Cualquiera que sea el problema que nos agobie, sea físico o mental, personal o espiritual, solo hay un refugio seguro que siempre podremos ir y regresar. Si aprendemos el arte de aquietarnos, podremos llevar nuestro problema ascendiendo hacia ese umbral externo en la misma frontera de la mente y dejarlo allí, introduciéndose en lo más recóndito con serenidad cabal y tranquilidad de preocupaciones, liberados totalmente de todo tipo de preocupación. Esto no quiere decir que sea un cobarde escapismo, ni un tonto autoengaño. Para el místico que no es filósofo o teosófico, sí podría serlo, y al parecer, según el ocultismo, lo es. Porque cuando se emerge del silencio interior, retomamos el problema y la fuerza para soportarlo valientemente, además de la sabiduría para tratarlo adecuadamente. Esto es lo que se pretende que todo estudiante haga en lo más profundo de su propia naturaleza. Esto es lo que ocurrirá siempre si la actitud es de una mística teosófica que hace que la meta sea acción inspirada, no una inspirada ensoñación. Además, el contacto con mana superior, mental, superior, subjetivo, espiritual, pondrá por intervención misteriosas fuerzas en funcionamiento que verdaderamente resolverán el problema con total independencia que el esfuerzo consciente y del conocimiento que se tenga o tengamos. La verdad puede escribirse y puede hablarse, predicarse o imprimirse, pero su expresión y su comunicación más duradera se transmite a través del silencio más profundo, a nuestra naturaleza más íntima. La razón
de por qué en última instancia es tanto más poderosa esa entrada silenciosa interna, despojada de imágenes en la quietud, es que ese contacto llega al yo superior, mientras que las demás solo llegan a sus instrumentos, es decir, a sus vehículos de conciencia externos. Una vez despojados de los pensamientos y deseos del ego personal, nos contemplamos como éramos en el primer estado y como lo seremos en el último. Entonces somos solo el yo superior, en su soledad y su quietud divinas. Cuando logremos temporariamente ese estado de elevación, cesaremos de pensar, pues la mente se desarticulará en una paz celestial. Por oscuro o equivocado que sea nuestro pasado, por miserable que haya sido la maraña que hayamos hecho con nuestra propia vida, esa paz inefable lo borra por completo. Dentro de este seráfico abrazo, el error no se le puede conocer y la aflicción no se la puede sentir. Al pecado no se le puede recordar. Una gran purificación se produce en el corazón y en la mente. El hecho de quejarse porque no se obtienen respuestas ni resultados de haber ingresado en el silencio indica dos cosas. Primero, que no nos hemos adentrado demasiado como para alcanzar el nivel intuitivo. Y segundo, que no hemos aguardado lo suficiente como para que ese silencio nos afecte. La paciencia, como hemos dicho al principio, es necesaria para alcanzar ese estado profundo de serenidad. Y ya vamos terminando. Y el agua también. Debemos de hacer el esfuerzo para encontrar la quietud interior. No hace falta. Mediante una amorosa búsqueda en la profundidad del corazón, conectando con el yo superior. Cuanto más nos acerquemos a él, mayor será la paz mental que sentiremos, inesperados desplazamiento de conciencia hacia una nueva dimensión. La teosofía, queridos amigos, nos aclara que cuando se experimenta por primera vez y al desconocerlo, existe el temor de asistir a la muerte misma. Esto me recuerda perfectamente el estado en que se hallaba Ramana Maharshi cuando por primera vez se dio cuenta de lo que era la muerte. No la muerte como nosotros la entendemos que va a ocurrir, sino estando en vida la muerte del cuerpo. El desprendimiento de la atención al cuerpo. Es como el cuerpo muere para mí. Yo no soy el cuerpo. Este es el estado de conciencia que él experimentó. Su cuerpo muere, pero yo vivo. Y dijo a sí mismo, voy a observar cómo y de qué manera se muere. Incluso puso sus pies y sus manos y sus brazos en tensión diciendo, voy a ayudar la muerte del cuerpo. Porque él tenía 16 años y no estaba aún bien al corriente de lo aprendido en encarnaciones anteriores y que se presentaban en esa nueva encarnación como fruto de la experiencia del pasado. Es curioso cuando el individuo se da cuenta de que el cuerpo muere para él aún estando en vida.
aún estando en vida. Pero a medida que se repite esta experiencia, se familiariza uno con ella. El temor desaparece aceptando de buen grado la experiencia, diciendo él a sí mismo: allí me disolví en el lago de las aguas vivas. Qué estado de conciencia tan glorioso a pesar de la juventud del que lo experimenta. En principio, cuando se experimenta es en la juventud, que no hay en la que no está tan atado al cuerpo físico. En esa profunda quietud en la que se disuelve todo rastro del yo personal, existe una verdadera crucifixión, que es la crucifixión del ego. Este es el significado de lo que es real en cuanto a la crucifixión sobre el ego personal, como la que se experimentaba en las antiguas iniciaciones de los misterios, como también le ocurrió al Maestro Jesús. Esta muerte es mental, no es física en la crucifixión. Queridos hermanos, hermanas, si alcanzamos esta serenidad, quedaremos absueltos de la aflicción de los deseos frustrados. Se curarán las heridas de los recuerdos amargos y nos liberaremos de las cargas de las luchas terrenas. Crearemos dentro de nosotros el fermento secreto e invulnerable del jardín del espíritu al que ni las heridas ni alegrías del mundo pueden tocar, gracias al trascendental aislamiento de la mente. Qué cambio tan total y profundo vamos a experimentar cuando esto suceda. Ahora nos agobiaría si se presentara. Estamos demasiado apetitosos por las cosas del mundo. No lo aceptaríamos. Como estudiantes de teosofía, hemos de estar atentos para no caer en la vanidad, debido a la facilidad con la que inflamamos sentimientos devocionales o excitamos sentimientos espiritualmente arrobados. Pero quienes entran en el vacío, en la parte más recóndita del ser, no pueden caer en el pecado de la vanidad, ya que están desapegados no sólo de las emociones, sino también de sí mismos. Es por esta razón que viven en una paz, que vivís en una paz grande y constante. La verdad que nos conduce a la liberación respecto a todas las ilusiones y esclavitudes se percibe o la percibiremos en las honduras más recónditas de nuestro ser, en mayúsculas. Quien alcanza la verdad se encuentra en una elevada soledad. Y la teosofía dice que solo saldrá de ella al tomar la decisión de ayudar a sus semejantes que están muy cómodos con su propia oscuridad, o que la fuerza propulsora de la compasión surja dentro de él y lo induzca a hacerlo. Solo si logra mantener su mente algo quieta y vacía, averiguará que su próximo paso consistirá en hallar su propio centro de conciencia penetrando en lo real, que está todavía más allá y
alcanzar la alegría del corazón. Al parecer, si se investiga en profundidad y amplitud, como aconseja nuestra enseñanza, se halla la felicidad que gran parte de la humanidad andamos buscando. Los que triunfan son los que cesaron de buscar con el ego y se esfuerzan en que la búsqueda sea dirigida internamente por el yo interno, por el yo superior, que mora en el corazón. Sólo así se halla la felicidad sin las manchas de los defectos o deficiencias, un bien supremo sin fuente de dolor y aflicción, sino fuente interminable de satisfacción y paz. Si la mente llega a ese estado en el que está libre de sus propias ideas, proyecciones y deseos, podrá llegar a la auténtica felicidad verdadera. Termino esta exposición diciendo que el meollo de la experiencia consiste en ese hermoso estado en que la mente reconoce por lo que es, en el que toda actividad se aquieta con excepción de la conciencia sola, e incluso entonces es una conciencia sin un objeto. Esta es verdaderamente la soledad última a la que todos los seres humanos estamos destinados. Muchas y muchísimas gracias por vuestra atención.